Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Cristo mi Señor. La enseñanza para hoy está basada en el libro de los Salmos. Esto es la escritura que nos enseña que de Dios es el poder. Dice la escritura en Salmo 62, del verso 11 y 12, hablando la escritura a través del Espíritu de Dios. Una vez habló Dios, dice la escritura. 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Queriendo decir que el poder de Dios se manifiesta a través del tiempo en la vida del hombre. Aquellos para bien, para vida eterna, y aquellos que hacen mal, a condenación eterna. El poder de Dios nos da vida, pero si lo rechazamos, este poder de Dios tiene un significado en la vida del hombre, porque el hombre rechazó al poder de Dios para seguir camino de mentira, que lo lleva al final a un camino de muerte. Dice la escritura, una vez habló Dios. Y el libro de Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado a través de los tiempos por los profetas, en estos tiempos postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Cristo predicó, enseñó a sus discípulos y al pueblo la verdad del Evangelio, después de esto fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Y cuando los apóstoles empezaron a predicar la palabra del Señor, en el libro de los Hechos está registrado un pasaje bíblico que dice lo siguiente, capítulo 10 de Hechos, versos 36 al 43, hablando Pedro, y dice lo siguiente, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo ungió con poder. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de estas cosas, las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, a quien mataste colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice el apóstol, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos el Evangelio a todo el pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue hablando al hombre, y nos sigue diciendo, venid a mí,
los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, mis ovejas oirán mi voz, y yo las voy a traer al redil, es decir, vendremos a su reino. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: San Juan, capítulo 10, del verso 14 al 18. Hablando Jesús dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Yo le conozco, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de sí mismo la pongo. Y dice: tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No hay otro poder que pueda hacer esto, sino el poder de Dios. Porque de Dios es el poder de darnos vida, y esta vida es en Cristo Jesús, y es en abundancia, porque Él es el buen pastor, y su vida dio por las ovejas, por usted y por mí. Y ahora oigamos su voz, la voz de Cristo, que nos habla desde lo alto y nos dice: hijos míos, oíd mi palabra, venid a mí, creed que yo mismo soy el Hijo de Dios. Dice la Escritura, Romanos capítulo 1, del verso 1 al 4, lo siguiente: hablando Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y continúa que Él había prometido, o sea, este Evangelio, antes por los profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y en esto nosotros recibimos la gracia para poder tener la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Esto es Cristo. Esto es Cristo, el que vino y nos salvó y que nos dio la salvación. El poder de Dios que nos guía por caminos de verdad y de justicia. Vengamos a Cristo, vengamos a Él y entendamos el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos, y que este mismo poder nos levantará en el día postrero para vida eterna. Este fue su programa, Cristo mi Señor, y en el camino de Cristo está el poder para salvar. Sí, amén.